por diseño, el titular de la unidad de faltas administrativas, depende de ti, entonces va a hacer lo que tú quieras. Sí, claro, pero yo respondo por las resoluciones que yo hago y ahí están. De cada uno de los magistrados y magistradas pueden pedir las resoluciones que han hecho y las personas que son expertas en el análisis jurídico las pueden poner a discutir y realizar un escrutinio muy fuerte sobre su contenido. Y es por eso la pregunta, Darbe, esa narrativa de que el Tribunal de Disciplina Judicial es el contacto con el ciudadano, ¿qué tan cierta es? ¿Y cómo solventar ese contacto ciudadano en el sentido de que normalmente el ciudadano va a decir, oye, me soltaron a estos, córremelos? Y, espérate, pues hay principios que tengo que verificar primero. Esto es distinto. Aquí sí hay un procedimiento jurisdiccional, tienes que llegar hasta el final. Tiene que haber sentencia y esa sentencia tiene que ser pública. Entonces, eso es una gran diferencia. No es que necesitemos nosotros estar hablando con un altavoz a la ciudadanía. Tenemos una actividad que, si bien es cierto, quizá la gente esperaba, no, pues debían de tener más de 1500 asuntos. Pues no, la verdad es que el mundo judicial no funciona así. El Tribunal de Disciplina Judicial el Federal publicó una nota cuando suspendió a alguien. Dices tú, pues, ¿qué necesidad? Sí, pues, o sea, si una persona requiere de un dato estridente para tener la constancia de que se está trabajando, pues yo creo que ahí sí vamos a tener un problema, porque las instituciones no se hicieron para eso. Se hicieron para trabajar y para poder discutir que alguien que pudiera estar incurriendo en una falta administrativa lleve a cabo un procedimiento y responda por ello. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. El tema es seguir en el análisis del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado. La semana pasada tuvimos un programa referente a esto. Bueno, pues ¿qué se está haciendo desde ahí? No hay mucha información, por lo menos que salga pues a la luz. Hay una solicitud de transparencia de un ciudadano donde, bueno, pues les preguntaba que si cuántas investigaciones, cuántas denuncias habían atendido, se habían resuelto en el pleno, y pues le contestaron que ninguna. Esto ya tenía alrededor de 6 meses instalado este tribunal. Y bueno, es a raíz de ahí que pues yo hago una invitación a los magistrados, a quien quisiera venir para hablar de esto. Además de un caso que yo tuve aquí, Paola Navarro, donde ella acusó pues muchas cosas, ¿no? Y había una denuncia muy fuerte contra la directora de Justicia Alternativa, y donde pues había más de 30 testimonios y la mayoría pues acusando cosas serias ahí. Y no nomás a ella, sino a su esposo, que también está en el Poder Judicial del Estado, es el coordinador de jueces penales y quien se dice, bueno, hay muchos, yo mismo he señalado aquí con elementos y argumentos y devenidos de muchas fuentes, pues es el que es el que mueve tras bambalina todo ahí. Y curiosamente, bueno, pues no hemos sabido qué ha pasado con esa investigación. Primero se había archivado, después yo me entero pues que se ordenó la revisión, de hecho por parte del magistrado que está aquí con nosotros, Darbe López, pero ya no hemos sabido nada. Y bueno, vamos a estar hablando de eso y algunas otras cuestiones más que en el análisis aquí que la semana pasada estuvieron Martín Torres, como cada semana, y también estuvo la abogada Mayra Velarde. Y bueno, hay algunos temas aquí que, bueno, aceptó Darbe López, magistrado de este Tribunal de Disciplina, pues venir y a exponer y precisar algunas cosas que él pues no está tan de acuerdo de lo que se analizó aquí. Pero bueno, muchas gracias, Darbe. ¿Por qué Bueno, te estás riendo? No, porque me da un poquito de risa. ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¿Te está haciendo cosquillas ahí, Martín? No, muchas gracias de verdad por la invitación y un gusto saludar aquí a mi amigo Martín. Gracias, Martín. Gracias por estar de nueva cuenta acá. Un gusto de verdad, Martín. Gracias. Ahora sí, gracias, Darbe. No, pues la verdad es que agradezco mucho la invitación. Mira, para ser justos, sí habíamos recibido una invitación para venir a acompañarte. Creo que la invitación, se había incluso regresado para efecto de que tú pudieras acompañarnos en el Tribunal de Disciplina Judicial. Se detuvo esa circunstancia por una cuestión eventual.
pero yo ya no había tenido conocimiento de que hubiera habido otras invitaciones, por lo que en realidad yo te aseguro que las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, absolutamente todos tienen la disposición de dialogar en el momento en que lo deseen. Incluso institucionalmente tenemos un espacio para que los ciudadanos, abogadas, Los abogados que jueves, algo así, deseen, ¿no? sí, Pues, sí. deseen ir, y no se restringe a los jueves, quien desee ir a comentar, a plantear alguna situación, será bien recibido y obviamente orientado para efecto de que se le pueda dar cauce a esa queja. Yo, la verdad, para no extenderme mucho en esta primera intervención, te diría que, pues, mm, formo parte de un tribunal de disciplina judicial que corresponde a un diseño novedoso de una reforma constitucional. eh, que pues obviamente la crea, divide lo que antes era el sector administrativo de responsabilidades de una institución como los consejos de la judicatura en dos institutos, que son los organismos de administración judicial y los tribunales de disciplina judicial en los estados en donde ya se llevó a cabo una reforma de este tipo y en donde se han realizado elecciones. No son todos los estados del país y que tiene como base pues esta reforma constitucional, si bien es cierto que a nivel federal pues, tenemos lo mismo, debo de ser enfático en un hecho. No todos los estados han llevado a cabo sus reformas de una manera idéntica. O sea, si hacemos un análisis de todas las leyes orgánicas de los estados del país en donde existen tribunales de disciplina judicial y organismos de administración judicial, y lo comparamos con el federal, no se corresponden. Entonces, mucho de la situación que pudiera generar alguna duda corresponde a ese hecho. Entonces, yo estoy aquí para dialogar sobre todo las cosas que se han comentado. Obviamente, trataré de explicar las restricciones que evidentemente tengo como funcionario público del Poder Judicial para abordar ciertos temas. Pues. Sí. Sí, ahí nomás acotando lo de, sí, yo lo he dicho aquí mismo que recibí amablemente una invitación de la presidenta del tribunal, Marina Marín, Ujú, y de la ujú. magistrada Dinora Vega, para ir ahí al tribunal y exponerme ciertas cosas ahí, ¿no? Y que conociera las instalaciones y la dinámica que hay. Pero eso era totalmente por aparte de lo que era la entrevista que me habían asegurado también. La presidenta me aseguró que incluso que iban a venir hasta los 5, ¿no? Ya te tenía aquí una sillita alta a ti y con unos micrófonos, hechizos a ti y a Miguel para que las tres magistradas estuvieran sentadas. Sí, porque no tengo espacio para, sí. Pero dije, bueno, vienen 3 y luego 2 o a ver cómo le hacemos aquí. Pero el caso es que era por aparte, ¿no? Digo, en mi ejercicio periodístico yo los invitaba aquí para precisamente exponer ciertos temas que, sobre todo la solicitud donde contestan que no se había resuelto pues ninguna denuncia en pleno, ¿no? Y es cuando, bueno, se empieza ahí por lo menos de mi parte, la indagación, y luego tuve un asunto aquí de Paola Navarro, pero en el tema ese de que no habían resuelto nada, pues es que resulta, pues hasta donde yo llegué ahí, lo que investigué es que de la unidad de investigación, porque otra vez para quien nos va escuchando sobre este tema, cuando se interpone una denuncia ante el Tribunal de Disciplina, primero la denuncia se interpone en la unidad de investigación, ¿no? Y de ahí, pues el investigador, en este caso el titular es Vladimir Sosa, y hay otra instancia, otra unidad Sí, hay una unidad de evaluación. de evaluación. Una Bueno, unidad ahí de ellos evaluación judicial. deciden si lo pasan a pleno o si no hay Bueno, la unidad de mayor evaluación, tema. no, la unidad de evaluación se encarga El de de otra cosa. investigación, digo, El, el de investigación. Y si no, lo archiva, ¿no? Bueno, pues hasta donde yo llegué es que de la unidad de investigación es que no pasaban al pleno para que ustedes revisaran eso, pero también ustedes tienen la facultad de por sí solos decir, oigan, o que no hay denuncias o que a ver, ustedes tienen toda la facultad, ¿no? Incluso tú ordenaste, y ahorita vamos más adelante entramos a ese tema, tú ordenaste que se volviera a revisar o investigar
un asunto, el de Paola Navarro, precisamente. Entonces, ese era el tema, y eso era para lo que yo siempre los he invitado, pues, ¿no? Para ver qué onda con eso. Y lo otro, pues, como bien dice, sí, yo fui el que, a final de cuentas, no pude ir por cuestiones de trabajo. Y yo no supe que hubiera habido acordado otra fecha, pues. Eso es lo que No, yo me no dijeron supe. que sí, que lo iban a, pero pues les he preguntado y no. Ah, bueno, a mí no me habías preguntado. Ok. Muchas gracias a Sí. Darbe por asistir, y a ti gracias por darme la oportunidad de estar en el programa. Darbe no es ajeno a la función judicial. Darbe ha estado en el Poder Judicial, incluso formaste parte, ¿no? En Del un principio, secretario sí, en un principio del Poder de mi Judicial, ¿no? carrera, pero fue muy, yo encantado de ver, la vida te va llevando por otros Sí. caminos, ¿no? Pero era una actividad que para mí era muy bonita. Me habría encantado haberme dedicado desde un principio. La vida te va llevando y yo no me arrepiento de haber sido un abogado litigante. Me gustó mucho el ejercicio, la abogacía, digo, el ejercicio del derecho lo puedes llevar a cabo en En múltiples distintas áreas, facetas, pues, sí. ¿no? Entonces, pero sí, estoy familiarizado con él. Y en este aspecto, Darbe, personalmente lo conozco como precisamente una persona con experiencia, no solo en el Poder Judicial de la Federación, también en la academia, también en el litigio, y específicamente en la academia cuando tomamos cursos juntos, o la maestría que la llevábamos juntos, cuando supe que Darbe estaba para el Tribunal de Disciplina Judicial, y después que quedó, dije, el único abogado que conozco, y la verdad, una persona brillante, No, incluso muchas en gracias, discusiones muchas gracias, filosóficas, ¿no? muchas gracias. Del derecho, ¿no? Donde nos ha tocado compartir aula Sí, espacios. en clases. Y en este sentido, entiendo Darbe, que cuando entras como integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, uno de los principales objetivos por los cuales se crea este Tribunal de Disciplina Judicial es un aspecto a veces hasta de un golpe de cerebro, una cuestión híbrida ahí que no acaba de moldearse, por lo menos técnicamente para los abogados, en el sentido de que hay una unidad de investigación que depende de comisiones o directamente del Tribunal de Disciplina Judicial. Y en ese sentido, si lo equiparamos a materia penal, haz de cuenta que que el Ministerio Público depende del propio tribunal, ¿no? Ujú. Y en ese aspecto dice cómo va a funcionar la independencia de la unidad de investigación o la del propio Tribunal de Disciplina Judicial. Pero hay un aspecto que me llama más la atención, y en este aspecto es meramente institucional, en el sentido de que el Tribunal de Disciplina Judicial va a tener que resolver algunas cuestiones que tengan que ver con afectación a los trabajadores, afectación a alguna persona, como pudiera ser acoso laboral, donde la persona, en este caso el trabajador o la trabajadora del Poder Judicial, se integra en una verdadera víctima, ¿no? Ujú. Y ahí, por lo menos a nivel federal, acaba de haber una reforma donde el tribunal ya se tiene que pronunciar respecto a la reparación del daño, ¿no? Entonces estamos viendo una cuestión Creo, administrativa creo que esas son de las diferencias, creo que eso no entra aquí, ¿no? Con ustedes en el No, estado. ¿Te sí, acuerdas que mencionamos también el Tribunal de Disciplina en Sonora? Es el único, increíblemente, y ahorita también eso también le quería, que no puede verificar no, al no Supremo. puede, ajá, al verificar a los integrantes del Supremo Tribunal. Es el único ni estado, Y es al, ni sano, al, ni al, ahorita ni te lo al, comento, sí, ni al porque órgano de administración judicial. ni al órgano de administración judicial. Sí, miren, esas son las diferencias, obviamente, que hay. Yo La cuestión atiendo laboral la creo que cuestión tampoco, ¿no? del De lo que es diseño. del Supremo. La cuestión laboral atiende el Digo, Pleno del Supremo Tribunal. ajá, por eso en otros estados el Tribunal de Disciplina sí atienden eso, ¿no? Sí, No, pues sí. los dejaron bien descafeinados. Bueno, no, lo que pasa es que eso corresponde a diseños particulares que obviamente no los hace el Poder Judicial. No, el legislativo, pues, ¿no? La construcción de una institución se realiza por medio de la ley, por medio de la Constitución. Cuando se trata de entidades locales, pues es la Constitución local la que construye esas instituciones y establece la forma orgánica de cómo se van a integrar. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos conocer absolutamente todo el engranaje de una reforma que de la Constitución baja de la reforma del 24 baja a la ley orgánica y ahí también a las constituciones de los estados.
Por supuesto, y la inquietud que comenta Fernando es muy loable. El hecho de que tuviéramos, por ejemplo, de que tengamos, por ejemplo, un tribunal de disciplina judicial que divida su actividad investigadora en integrar una unidad especial dedicada a investigar faltas administrativas y posteriormente, de forma muy similar o casi idéntica a cómo se estructuró el sistema de responsabilidades a partir del 2015 y siguiendo los lineamientos de un sistema nacional anticorrupción. eh, pues es casi igual. La dependencia, este, pues es de carácter nominal, porque al final de cuentas nosotros, por ejemplo, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial somos cinco personas, una presidenta, dos magistradas, dos magistrados, en el que me incluyo, que somos no solamente por observancia de un principio ético muy respetuosos de las actividades de cada uno de ellos y de los demás integrantes. La disposición de la ley es muy clara. El titular de la unidad de faltas administrativas se hace responsable de las investigaciones y las personas que tienen a cargo una responsabilidad de este tipo son los que responden por sí mismos, de igual manera como los jueces y magistrados federales, los ministerios públicos, los fiscales, responden a sí mismos con las actuaciones que reportan a la sociedad y que contienen, pues, el resumen de las actividades que ellos realizan para cumplir con su función. Entonces, yo no creo que el hecho de que una autoridad, por ejemplo, eh, eh, de un organismo autónomo, que nosotros sabemos cómo surgen los organismos autónomos a partir del año 2001, 2004, bueno, ya antes teníamos, pues, pero vienen siendo más bien una copia de lo que eran las agencias administrativas estadounidenses, en donde para tratar de respetarles un espacio de acción, dices, oye, se van a integrar de distinta manera y con ello empieza, y no me voy a extender mucho en ese tema para no desviarnos, una nueva división de poderes. Pero eso en el plano político, menos como tenemos nosotros estructurada nuestro propio sistema, este, funciona muy bien a menos que sepamos a quién exigir cada una de las actuaciones que realiza. Eh, Alguien puede cuestionar y decir, oye, espérate, por diseño, el titular de la unidad de faltas administrativas, depende de ti, entonces va a hacer lo que tú quieras. Sí, claro, pero yo respondo por las resoluciones que yo hago y ahí están. De cada uno de los magistrados y magistradas pueden pedir las resoluciones que han hecho y las personas que son expertas en el análisis jurídico las pueden poner a discutir y realizar un escrutinio muy fuerte sobre su contenido para efecto de exponer y evidenciar, oye, espérate, mira, aquí está lo que estás diciendo no corresponde ni con la ley, ni con la Constitución, ni con los tratados internacionales, ni con la doctrina. Aquí tú estás cambiando. Es decir, se puede llevar a cabo ese ejercicio que es muy sano, es absolutamente sano. El titular de la unidad de faltas administrativas responde por sí mismo de las actividades que él realiza al escrutinio público. Depende, sí, sí, nosotros dependemos del Poder Judicial y estamos para llevar a cabo procedimientos de responsabilidad en donde verificamos la actuación de cada uno de los integrantes y en Sonora, no solamente de los que están adscritos a la función jurisdiccional, también a la función administrativa. Esa es también otra diferencia. En materia federal es distinto. Aquí tenemos una función, por ejemplo, ahorita, Aarón decía, oye, no pueden ustedes ver o decirle, investiga. Todos los funcionarios públicos que advierten la comisión de un delito o la comisión de una falta están obligados a hacerla saber al investigador y dejar constancia de ello. Todos. O sea, no es una atribución solamente del Tribunal de Disciplina Judicial. Si un juez y un secretario, todo se está obligado a hacerlo. No, pero yo me refería cuando llegan a la unidad de investigación y que no las pasan al pleno.
A eso me refiero. Bueno, nosotros recibimos informes mensuales del Como Estado. es No, el nosotros, caso de Paula Navarro y bueno, y todo eso, y bueno, todos mira, los, ¿cómo se llaman? Los mediadores, bueno, mira, que se archivó. ¿Por qué? Pues no sé. bueno, mira, te voy a decir una cosa. Una resolución de ese tipo que incluso analizaron en un programa, porque yo lo vi, del cual ahorita por disposición de un principio estoy obligado a no pronunciarme. Ujú. Estoy obligado a no pronunciarme porque los integrantes del Poder Judicial están sujetos a la observancia de principios. El principio de independencia, imparcialidad, honestidad, integridad, corrección, igualdad, competencia, eficiencia. Uno de ellos es que la observancia de esos principios tiene que ser sometido a lo que se conoce como el test del observador razonable, que a la luz de las personas que nos ven, que nos escuchan, o como ustedes que incluso cuestionan, tiene que ser razonable el hecho de que yo respete esos principios. Y uno de ellos es que yo no me pueda pronunciar en relación con una situación como el caso que estás comentando, porque es un caso que está en curso en el tribunal y que no tendría ningún sentido si por otro conducto te puedes enterar y pueden cuestionarlo y traerlo para efecto de que yo no tenga que contaminar con un pronunciamiento. Es más, no en nuestra ley orgánica. En nuestra ley orgánica no existe eso porque obviamente pues tiene sus detalles que yo creo que después van a ser reformas, pero en materia federal existe una falta en el sentido de que haya un pronunciamiento público en relación a casos de los que están conociendo en tu tribunal. Entonces, no tiene caso que se haga un pronunciamiento. Lo que sí te puedo decir y de lo que sí podemos hablar de generalidades es que estamos obligados a observar principios que respeten los derechos de las personas que reclaman. Pero la creación de un tribunal de disciplina judicial no viene y de manera espontánea y así a producir el cambio que en realidad todos esperamos. Todos sabemos que, y ahorita lo comentaste, Aaron, que aquí en el estado nosotros empezamos con carga cero. Ujú. ¿Qué significa carga cero? Que de aquí a que empezara a ver, primero que se interiorizara la existencia de un tribunal, que, que tenga la función, que pueda hacer la labor que lleva tiempo de generar la confianza social, la confianza general, la confianza de la ciudadanía, para efecto de decir, oye, está pasando esto. Y empiecen a llegar los asuntos y que se integren y que empiecen a pasar y que nosotros discutamos, porque sí te voy a decir una cosa, sí les voy a comentar algo. Nosotros tenemos discusiones muy vibrantes al interior del tribunal. O sea, y quien quiera advertirlo lo puede advertir porque generamos votos particulares, votos concurrentes. Hay una discusión muy profunda. Es decir, no está, que me respeten, digo, perdón, que me perdonen otros tribunales colegiados de otro tipo, pero aquí hay una discusión. Ahí sí se discute. No, Se argumenta. lo pueden ver, lo pueden ver. Me atengo precisamente a lo que les estoy comentando. Entonces, ¿qué significa eso? Una cosa sí lo significa. El compromiso que tenemos de tratar de llegar, porque cada uno de las y los magistrados respondemos por los votos que planteamos ahí. Independencia de criterio. Sí, por supuesto, y ahí están puestos. Y entonces, las personas que han acudido, que a muchos abogados de mucho renombre, de gran experiencia, que han ido a reclamar alguna inconformidad, tienen una respuesta favorable o desfavorable, pero tienen una resolución que nosotros, pues, ahí está, y hay versiones públicas y las podemos discutir. No, pero obviamente no aquí, pues no, es decir, yo no puedo venir aquí a hacer un análisis, oye, pero ¿qué pasó con este caso? Oye, bueno, no, para empezar, no es el conducto apropiado y yo sí estaría infringiendo Pero un incurriendo en la principio, responsabilidad. al que tengo que estar sujeto, que incluso eso llevaría a suponer que puedo infringir no solamente el de ese caso, el de todos los demás, y creo que no sería lo apropiado, pues no. Bueno, Martín. Sí, en este caso, Aaron,
lo que nos comenta Darbe es muy cierto. El sistema se genera precisamente con una nueva nomenclatura, Tribunal de Disciplina Judicial, pero anteriormente esa estructura ya la teníamos como la investigación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Aquí lo novedoso, como dice Darbe, es la creación de esta institución, ¿no? Como tal, como Tribunal de Disciplina Judicial. Y en este aspecto, incluso escuchando al propio Aarón en las anteriores intervenciones o en otros programas, nos comenta Darbe que la sensación de la ciudadanía, del por qué se crea este Tribunal de Disciplina Judicial, pudiese estar a lo mejor sesgado en el sentido de que viene a ser un tribunal que va a castigar, ¿no? Que va a escuchar y a reaccionar, ¿no? Y ahí yo creo que sí tendríamos que tener un poco de cuidado en el sentido de las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, en que su principal tarea a lo mejor no es esa de la del contacto ciudadano, ¿no? Sino que su principal tarea viene a ser, a lo mejor el principal objetivo es erradicar cualquier mala práctica dentro del Poder Judicial de la Federación mediante la instancia correspondiente, es decir, mediante los operadores del sistema de justicia. El detalle aquí, Darbe, es que esa narrativa que se hizo a nivel nacional, me parece que disfrazó a las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial como un tribunal que va a resolver la mayor parte de los problemas que exista dentro del Poder Judicial, incluso formando parte de la carrera de los propios jueces y magistrados, ¿no? Evaluar la carrera de los jueces y magistrados. Y en ese aspecto sí tiene una tarea muy fuerte que llevar a cabo el Tribunal de Disciplina Judicial. No sé si fortaleciendo esa narrativa que ya se dijo o aclarando lo que realmente debe hacer el Tribunal de Disciplina Judicial, pero me llama la atención ahorita lo que comentaste, Darbe, en el sentido de que ya hay votos particulares, votos concurrentes. Esto quiere decir que, fíjate que yo busqué ahí en la página del Poder Judicial del Estado algunas resoluciones del Tribunal de Disciplina, no están indexadas. No sé si será por secrecía, porque se están trabajando en las versiones públicas o porque no se ha resuelto de manera definitiva algún asunto que pueda subirse, pero esto me dice que entonces ya resolvieron inconformidades, Sí, reclamaciones, sí, sí. y eso no lo sabíamos, o sea, porque Sí. no Sí, está en la ¿no? página. La crítica puede estribar y puede ser válida porque al final de cuentas, pues obviamente para eso estamos, para escuchar la crítica. Tiene mucha actividad. Bueno, una de las razones que a mí me permite venir y acompañarlos es que estamos inmersos en un proceso de evaluación en el cual existe una comisión que preside el magistrado Miguel Fierros y que lo acompañan la magistrada Dinora Vega y la magistrada Gabriela. Tienen las manos llenas con la evaluación, de verdad, ¿eh? Es un proceso en el que ellos han llevado, acompañando a la unidad de evaluación, han llevado una actividad muy intensa y acompañándolos también, de verdad, la presidenta que tiene a cargo toda la cuestión administrativa del tribunal, el verificar la coordinación. Nosotros no tenemos un coordinador con el órgano de administración, prácticamente lo realiza la presidenta. Entonces tienen que prácticamente puedo decir, y espero que no se escuche con mucho cinismo, que yo tenía un poco más de tiempo para poder acompañarlos, y esa es la verdad. Pero junto con eso, acompañar la labor jurisdiccional en donde te están turnando pocos, porque miren, les voy a comentar. A casi un año de que entramos nosotros en función, creo que existen unas 270 quejas, sí, más bien, por si no recuerdo. Las que han recibido. Las que se han recibido, en el pleno. no, En todo, en la la unidad unidad, en la unidad investigadora. El procedimiento de responsabilidad es muy sencillo, es igual que el procedimiento de responsabilidad que se sigue El modelo es el mismo. en el modelo de la administración pública. Es decir, tiene que ver un proceso de investigación, un proceso de sustanciación y un proceso de resolución. El proceso de investigación acá lo realizan la ley general de responsabilidades, te dice quiénes son las autoridades, el proceso de sustanciación quién, y dependiendo de si es falta grave o falta no grave, el tribunal o la propia autoridad que sustancia en faltas no graves. Aquí nosotros en el diseño federal, el Tribunal de Disciplina
Judicial se encarga de las faltas graves de los funcionarios judiciales y administrativos, faltas graves de funcionarios administrativos y judiciales, faltas no graves de funcionarios judiciales y las otras faltas no graves de funcionarios administrativos es el órgano de administración judicial. Entonces, aquí nosotros tenemos esa diferencia. Nosotros tenemos todo, pero nosotros empezamos con carga cero. Entonces, de esas 270, se han resuelto 90 y tantas. ¿Cómo? Pues con conclusiones de archivos, otras las han remitido, otras se han devuelto, otras, etcétera. Las de conclusión y archivo, por lo general, tienen que ver, y aquí va a ser, Fernando va a comprender muy bien el tema, es que hay quejas que discuten el criterio judicial, que discuten el cómo valoró una prueba, que discuten la motivación, pues, ¿no? Entonces, esas, hay que ser muy claros en ese punto y eso es algo que los usuarios del servicio, muchas veces desean constituir en el procedimiento de responsabilidades un recurso adicional para el procedimiento ordinario que están llevando y eso no es así. Pues. Litigar con quejas. Pues. Sí, pues entonces, y está bien, no importa, hay que dar una respuesta y hay que dar una respuesta fundamentada de por qué el hecho de que un funcionario tenga un criterio que no comparten los litigantes no constituye una falta. El hecho de que ellos digan, oye, no me aplicó esta jurisprudencia. De hecho, en materia federal existe un artículo que dice, oye, pues tú no puedes discutir mientras esté sub iudice el asunto. ¿Mientras esté qué? Mientras no se haya decidido, en definitiva. Entonces, ese es un tema. Claro, existe el error judicial. Claro que existe el resolver contra constancias. Pero curiosamente, Fernando Marón, esos temas no están en nuestra ley. Nosotros no los tenemos. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio y tú hablabas en un programa, decías, oye, pues a lo mejor tendríamos que interpretar y yo, pues obviamente podemos diferir, pues tú eres un abogado que yo reconozco mucho, tú has tenido una actividad muy intensa en el trabajo y eres una persona muy estudiosa, pero al final de cuentas podemos diferir en el hecho de que nosotros somos un tribunal ordinario, se nos es difícil nosotros que hagamos. Claro, podemos argumentar. Nosotros hacemos un ejercicio de argumentación para justificar la aplicación de un precepto. Pero interpretar cuando, por ejemplo, tenemos un principio tan fuerte en materia administrativa que nos dice, oye, esta es la falta y no te puedes salir de ella. Conforme al principio de estricta tipicidad que se puede Sí, aplicar a nivel taxatividad, pues, ¿no? exactamente. Entonces, no te puedes entonces, salir de ahí. Sí, pues entonces existen muchas cuestiones que legalmente hacen muy especial el tratamiento de la materia, pero yo ahí el único punto en el que yo comentaría de manera enfática y que pudiera constituir una especie de contradicción en cuanto a lo que se dice es que el Tribunal de Disciplina, las y los magistrados están trabajando intensamente, más en el aspecto de la evaluación, que es lo que ocupa ahorita, porque ese detalle tiene que estar resuelto antes del 1 de septiembre, la evaluación de todos los jueces. Entonces, si nosotros vemos las leyes orgánicas, la federal y la de los estados, entonces ellos te brindan unos principios por los cuales los tribunales, las unidades, las comisiones de evaluación tendrán que desarrollar lineamientos para desahogarla y poder respetar los derechos, el debido proceso, ¿no? Evaluatorio, es un proceso administrativo que va a concluir con una determinación que dice, no, pues todo está bien. A partir de ahí hay otros procesos de evaluación extraordinaria cuando hay cuando no cumplen con la ordinaria. En materia federal hay unas evaluaciones de seguimiento, se dicen cuando estás en determinada circunstancia. Aquí también evaluaciones de carácter especial cuando existe una situación que es de llamar la atención, pues es decir, que pudiera así con apariencia de que exista alguna falta administrativa o lo solicite el Pleno del Supremo Tribunal que diga, oiga, aquí hay una situación emergente. Es decir, hay una actividad intensa, quizá no es o no es comprendida porque es muy especial, la materia no es sencilla, incluso dentro del litigio.
hay litigantes muy experimentados, y sí, pero los puedes ver en cursos, diplomados, especialidades, maestrías. A veces no tienen ellos también incluso muchas dudas de cómo. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y acudir a principios de la Constitución, principios convencionales, a manera de responder, pero siempre, y aquí quiero ser bien enfático, dejando constancia de lo que es nuestra actividad y la responsabilidad que nosotros tenemos. Hay ya actuaciones jurisdiccionales que hablan por la actividad que nosotros realizamos. Nos pueden juzgar por eso, como a los jueces, magistrados, desde siempre se les ha podido juzgar. Nosotros hablamos por medio de resoluciones. La ciudadanía puede decir, oye, así como tú has traído. Un juicio así. No, el político nomás a nosotros para removernos es un juicio político. El Congreso del Estado. Y créeme que al ser una institución que se forma con personas que fueron electas, estemos de acuerdo o no, porque a pesar de que muchos participamos en el proceso electivo, todos tenemos una opinión, pues, ¿no? De cómo es, cómo debe de ser y qué consideramos, porque no podemos abstraernos de las opiniones propias, de la formación que tuvimos. No debe de dejar de hablarse de este tema. No debe de dejar de cuestionarse. Yo no tengo ningún problema que se nos cuestione, sinceramente lo digo. Que no se nos pregunte y se nos diga, y yo podríamos dar la explicación. Cuando se va a remover a alguien de su cargo, ¿quién es el órgano administrativo, no? Pero por determinación del Tribunal de Disciplina Judicial. No. Por ejemplo, alguien que tenga un cargo. Un juez, por ejemplo. Un juez, una mediadora. Y si la van a mover de su cargo, ¿quién toma el órgano? Cambiar de puesto, ¿será? Sí, el órgano de administración. Y tiene que tener una justificación para cambiarla, ¿o no? O así. Todas las decisiones de todas las autoridades, absolutamente todas las decisiones de todas las autoridades deben de responder a principios que justifiquen su actuar. Todas las autoridades de todos los niveles y de todos los poderes tienen que justificar su actuar. ¿Y si no lo justifica? Bueno, pues es una falta, ¿no? Que es. ¿Y por ejemplo, el órgano administrativo, quién los castigaría? Bueno, castigar como tal, se escucha. Bueno, entonces, ¿quién todo sanciona? ¿A qué son sujetos? Mira, si remueven a personal. Mira, para no hablar de. Es más, un ejemplo. Para que no hablemos de un caso en específico, sé cuál es tu duda y te la voy a. Si mueven a alguien de un cargo para el cual está preparado, hacia otro, donde no, aquí tiene 15, 20 años, no sé cuánto, aquí que se preparó para este cargo y ahí está, es su expertise. Y lo mueven a otro cargo donde nunca, no tiene la más mínima experiencia, ¿son sujetos este órgano a alguna sanción? Bueno, lo que pasa es que siento que te estás brincando una parte muy importante, es decir, es violatorio eso de la ley. Hay que ver eso. O sea, esa es la parte que te brincas. Debe haber una justificación del por qué. Y habría que verla, pues eso habría que no discutirlo. Bueno, ¿cómo es? Mira, todas las determinaciones, y es a donde voy, pues, o sea, no quiero ser muy dogmático para no perdernos y quitarle tiempo también a Fernando. Todas las autoridades tienen una obligación de justificar sus determinaciones. Y por disposición de la propia Constitución, en todos los ámbitos en donde actúa una autoridad debe haber un recurso que pueda combatir esa determinación. Entonces, aquí estamos hablando de una cuestión muy ambigua. Siento que tienes la inquietud, pero para mí es muy difícil de que podamos referirnos a un tema de carácter en particular. Genéricamente. Pero a lo que dice Herbés, es, por ejemplo, un funcionario del Poder Judicial de la Federación, en específico de esta abogada, que fue removida, se cambió su puesto, pues administrativamente, internamente hay un recurso que puede si no lo hay, ese recurso que tenemos el juicio de amparo, ¿no? Tenemos un recurso. Creo que se promovió juicio de amparo según un comentario que leíste la vez pasada que hablábamos. Sí, como derecho de réplica.
Ahora, la cuestión que tiene que ver con el Tribunal de Disciplina Judicial es sí, solo sí hay queja, ¿no? Incluso ya analizamos una determinación por ahí de la unidad de investigación, ¿no? Respecto ahí, Darbe ya aclaró, no me puedo pronunciar porque no ha causado estado esa determinación, incluso está en estudio, ¿no? Y ciertamente el principio de neutralidad e independencia que tiene que obedecer en cuanto a que no me puedo pronunciar porque si no me estaría yo incurriendo en una responsabilidad y me tendría que excusar de conocer ese asunto, ¿no? Sí, hay Pero una... el modelo se organiza en ese sentido para tratar de por lo menos, si no internamente, externamente tener algo que hacer, como es precisamente el juicio de amparo, ¿no? Aquí el detalle, Aaron, es que lo que tú detectaste en cuanto a la ciudadanía, el aspecto lógico de la ciudadanía en el sentido por qué una persona tiene que salir de la institución, del Poder Judicial, del Estado, para reclamar. decir algo o no Así. sé si reclamar ya, decir, oiga, no me están escuchando, tengo que venir para acá para que me escuchen porque no encuentro una forma de que me puedan proteger, ¿no? Y eso es ahí donde lo comento desde un inicio, que el Poder Judicial está fallando en ese sentido de darle una respuesta a esta persona. No es si le corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial, no creo que en esa instancia todavía le corresponda, pues, pero como digo yo, eso, este problema institucionalmente no debió salir de ahí de la institución, se debió parar ahí mismo, Debe haberse resuelto. ahí y contener en el sentido de que te estás quejando, sentido común, lógica, ciertamente tienes tus derechos y como tú la ves, Aaron, la ve mucha ciudadanía. Y es por eso la pregunta de Arbe, esa narrativa de que el Tribunal de Disciplina Judicial es el contacto con el ciudadano, ¿qué tan cierta es? Bueno, Y cómo solventar ese contacto ciudadano en el sentido de que normalmente el ciudadano va a decir, oye, me soltaron a estos, córremelos. Oye, espérate, pues hay principios que tengo que verificar primero, ¿no? sí, miren, la verdad es que nosotros identificamos la situación que hablábamos en el sentido de que no muchos tienen interiorizado lo que es un sistema de responsabilidades, pues no. El contacto ciudadano es que ante lo que podría ser la, el quién juzga al juzgador, ante lo que podría ser la cuestión, quién juzga, al que decide y que siento que fue injusto, este, creo que merece un comentario, merece una atención, merece una respuesta, porque institucionalmente pues ya existe el Tribunal de Disciplina Judicial, pero además de eso, ya existía un sistema de responsabilidades al interior del Poder Judicial. Lo comentaste bien, teníamos un Consejo de la Judicatura, nada más que se agotaba un procedimiento administrativo cerrado al interior, este, que era muy cuestionable porque todo lo que se podía haber pronosticado de los tribunales de disciplina judicial en el sentido de que no, pues vienen a ser el brazo armado y del Poder Judicial para castigar a los jueces incómodos, pues era lo que se decía de acá. Nada más que aquí tenemos una diferencia. Aquí es un proceso jurisdiccional y los procesos jurisdiccionales tienen que ser abiertos y tenemos que rendir cuenta de eso. Allá la apertura fue a base de cincelazos, pues, ¿no? Decir, oye, acuérdate que eran cerrados. Incluso en muchos estados, tú ni siquiera te enteras de cuáles, los procedimientos son bien parcos, son creados por medio de acuerdos con base en comisiones y las determinaciones. Es más, difícilmente vas a encontrar 50 determinaciones en un estado en materia de responsabilidad cuando hubiera 500 quejas. ¿Por qué? Porque no los concluían. Entonces, esto es distinto. Aquí si hay un procedimiento jurisdiccional, tienes que llegar hasta el final. Si se abre un procedimiento jurisdiccional de responsabilidad, Sí, tienes que tiene que llegar, haber sentencia. tiene que haber sentencia y esa sentencia tiene que ser pública. Entonces, eso es una gran diferencia. No es que necesitemos nosotros estar hablando con un altavoz a la ciudadanía. Es una manera de decir, oye, existe ya un tribunal. Si la ciudadanía es testigo de un actuar que es deshonesto por parte de un funcionario judicial, un funcionario administrativo del Poder Judicial, existe la manera de cómo pueda. Claro, eso arroja ciertas cargas, ¿no? El hecho, mucha gente en la cultura de la denuncia quizá ha faltado, no solamente al interior del Poder Judicial, para todo. La gente siente que te estás echando una carga que no quieres sufrir, ni modo, dices tú ya. Entonces, existen muchos aspectos
psicológicos, sociológicos, sociales, políticos, que pueden inhibir la participación de la gente en procedimientos de este tipo, que nosotros de primera mano sentimos que el diálogo puede hacer de una u otra manera que fluya. Como te digo, no son pocas las denuncias, son más de 250, 270, muchas se han resuelto, porque sabemos que el tema es muy especializado. Hay faltas graves, se están investigando faltas graves, hay faltas de todo tipo. Obviamente estamos comprometidos con la perspectiva de género, con el respeto de los derechos humanos. Eso de lo que ustedes hablaban, para nosotros sería inadmisible y no podríamos justificar de ninguna manera el acoso. Pero debemos de ser muy puntuales en esto. Es un procedimiento muy especial y desde que dentro de todos los procedimientos se advierte la existencia de un principio de defensa técnica, sabes que tú no puedes dejarle los procedimientos a las instituciones, tienes que hacerte cargo también de ellos. Aquí tenemos un principio de oficiosidad, ¿eh? Cierto lo que comenta ellos. Oye, ¿se van a seguir de oficio? Por supuesto, tienen que seguirse. ¿Por qué? Porque un atentado contra un bien jurídico como es la prestación del servicio de administración de justicia, pues de una u otra manera tienes que pagarlo. Pero creo que una persona que ya se decidió a denunciar y que desea que un funcionario reciba una sanción o que quiere demostrar que existen personas deshonestas prestando el servicio, va a tener que participar en ese procedimiento. Va a tener que participar. Claro, estamos obligados a llevar a cabo una investigación. La unidad de investigación está obligada, pero para eso existe también la representación, pues para eso, oye, mira, aquí están estas pruebas, aquí está esto. Mucha gente piensa que un rumor puede generar una destitución, una inhabilitación, y eso no es así, pues, ¿no? O sea, aquí también existe el principio de presunción de inocencia en favor de las personas que son señaladas como responsables de una falta. Está acotada por su carácter de funcionario público, por supuesto, pero existe un principio de presunción de inocencia. No podría cualquier ciudadano decir, lo denunciaron, es igual a culpable. No. Yo creo que no, pues, ¿no? Entonces, cualquier pronunciamiento en ese sentido es muy aventurado y tenemos que ser bien cuidadosos porque también se juega el prestigio. Cualquier persona podemos ser señaladas, pues, se juega el prestigio de la Incluso la gente. propia institución. Sí, pues entonces tienes que valorar mucho de esas y tratar el asunto con mesura. No estoy comentando en el sentido de ser de una manera indulgente, sino ser muy responsable con los señalamientos que se tengan que hacer, pues, ¿no? Y hay medidas de protección, ¿no? Sí. Para, por ejemplo, el denunciante, la víctima, que pueda decretar el tribunal de disciplina. Sí, 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 sí. La verdad es que nosotros no necesitamos incluso tener una disposición en la ley para observar la necesidad de tomar una medida de ese tipo. O sea, tenemos principios y tenemos que acogernos a las normas que establecen una circunstancia de ese tipo para que alguien que diga, oye, yo no quiero aparecer por esta situación, hay que establecer medidas y asegurarse de ellas. La ley te provee de mecanismos por los cuales las autoridades que investigan, las que sustancian y las que resuelvan pueden tomar medidas para efecto de garantizar que se observe el cauce adecuado en los procedimientos de Siendo la más responsabilidad. grave la suspensión del funcionario. Sí, no debería quizás hablar, pero ya tenemos. No, está previsto en el acuerdo. No, a lo que me refiero es de eso, pero se han suspendido funcionarios. Muy bien. Ya han decretado la suspensión. Sí, pues es decir, tenemos una actividad que si bien es cierto, quizá la gente esperaba, no, pues debían de tener más de 1500 asuntos. Pues no, la verdad es que el mundo judicial no funciona así. El Tribunal de Disciplina Judicial Federal publicó una nota cuando destituyó, cuando suspendió a alguien. Dices tú, pues, ¿qué necesidad? Sí, pues, o sea, bueno, quizá quiere decir, mira, sí estamos trabajando. No hay necesidad de eso. O sea, no la tenemos. Si una persona requiere de un dato estridente para tener la constancia de que se está trabajando, pues yo creo que ahí sí vamos a tener un problema, porque las instituciones no se hicieron para eso.
Se hicieron para trabajar y para poder discutir que alguien que pudiera estar incurriendo en una falta administrativa lleve a cabo un procedimiento y responda por ello. Y con todas las garantías de que se le va a resolver, obviamente de que no se le juzgue ni se prejuzgue su responsabilidad de manera anticipada. Pero los medios de comunicación, él es diferente. Gustan mucho de que exista un pronunciamiento y que parezca eso, bueno, eso se queda un tanto en el ámbito político y no en el jurídico, pues, ¿no? Entonces, yo puedo hablar hoy aquí, gracias por la invitación y obviamente un verdadero gusto acompañarte, porque nosotros también como funcionarios judiciales gozamos de un derecho de libertad de expresión. Sí. Hay casos en la Corte Interamericana muy emblemáticos que se Ahorita que decía postulaban. tenemos principios, nomás que no hace como dijo Groucho Marx, no tenemos, Esto, tengo mis pero si no principios, te pero gustan. si no te gusta, No, tengo pero yo estoy seguro que los que expusimos sí te No. gustan, pues, y estás de acuerdo con Sí, eso. nada, esto era en son de broma, pero ahorita y ya para ir cerrando, Orbe, y bueno, y a reserva de lo que si tiene algunas otras dudas y comentarios aquí, Martín, que seguramente las tiene. El caso, yo sé que no puedes hablar de eso, pero ahorita mencionaste que está en curso el caso al que yo he tratado, que es el de Paola Navarro. Bueno, Es yo no me decir, refería específicamente, tú habías hablado de otro, pero yo no he conocido ni sé ni de caso de Paula Navarro. bueno, O sea, no, no específicamente lo mencionó aquí. Bueno, yo he tratado ese otro caso, incluso exhibí las denuncias que hay sobre la titular de justicia ¿qué? Alternativa, mediación, ¿no? Ujú. Y se había archivado ese caso. Y yo obtuve por ahí la resolución donde se archiva, o sea, de la unidad de investigación no se las pasaron a pleno, lo archivan y hay más de 30 declaraciones ahí de mismos mediadores donde yo al inicio dije, pues la mayoría acusan cosas muy graves ahí. Y no nomás a ella, incluso a su esposo, que es integrante también del Poder Judicial, el coordinador de jueces penales, o sea, hablo del esposo de la titular de Justicia Alternativa. Y ese se había archivado. Yo sé que tú, ¿cómo se dice? Jalaste, ¿cómo se dice? En términos legales. Bueno, lo voy a hablar en términos mundanos. Jalaste el caso y lo revisaste y ordenaste, pues, su reinvestigación o que se volvió a investigar o no sé cómo se le llamen técnicamente. Y hasta ahí, y no sé qué más Bueno, puede mira, haber pasado. tengo que Entonces, sí hacer, está en curso ese. miren, tengo que hacer, es que no me puedo pronunciar en relación con eso, de verdad. No, Ni no tiene siquiera que eso decir, está en curso, no puedo hablar. Pues di eso, porque no. estamos hablando de un procedimiento Sí, pues si del no puedo hablar es cual porque el sí, ¿no? tribunal, Porque Está vivo el todavía. porque tribunal está de vivo. disciplina tiene un detalle, Pues pero ya. además déjame comentarte un detalle y espero que no me malinterpreten. Yo no podría afirmar, sinceramente, y sinceramente lo digo, que el documento que tú expusiste aquí sea el documento de conclusión y archivo real. O sea, tú puedes tener un dato que tú obtienes con base al ejercicio del periodismo, que dicho sea de paso es una de las actividades más respetables y bonitas que puedan existir precisamente porque juegas mucho con ese elemento. Yo no podría decir, ante el acerto tuyo de decir, es que yo tuve en mis manos esto y esto, bueno, esa es una afirmación categórica, yo no puedo validarla. O sea, yo no podría decir, no, sí es cierto, tuvo eso y pasó eso. No podría. O sea, el documento Sí, lo ese, entiendo, como juzgador entiendo que. no, me refiero a que incluso una persona, cualquier otra que no tenga la calidad de juzgador, podría afirmarlo. Pues ahí está firmado, No, está bueno, sellado. bueno, hay elementos que quizá yo no advertí, pues quizá, No, porque bueno, puse no, pero bueno, sí puse unas partes bueno. donde para que precisamente se viera que el documento era original. Pues, no sé. Yo no recuerdo esa Ahí circunstancia, lo pero tengo. no quisiera, Ahorita te quisiera enseño el discutirlo. PDF si quieres. Bueno, pero no quisiera discutir el Sí, punto así, sí, no. sino aclarar el tema de que es difícil pronunciarse en relación con eso y tendría que entrar al mundo de una palabra que por lo general nunca le ha gustado a él, que es el mundo de la especulación, pues. Entonces, sí,
si queremos situar la existencia de una falta, una determinación de conclusión y archivo, pues la ley es muy clara. Una conclusión y archivo significa que el investigador no encontró responsabilidad, que el investigador no encontró prueba, pero las consecuencias de una conclusión de archivo también son muy claras. Te dice, oye, un asunto se puede reactivar si hay más prueba. Hay veces que no va a haber ninguna otra prueba, porque la situación es una cuestión de derecho. Hay otras en las que los elementos de prueba ya no produjeron una falta y la disposición legal que te dice, si encuentras otra prueba, pues ¿qué otra? Pues si desahogaste mucho y no encontraste. O quizá la determinación es incorrecta y se activa con mayores pruebas. O sea, existen un cúmulo de posibilidades en relación con un asunto que es difícil que te puedas pronunciar de manera muy puntual sobre ella, sin quizá producir una malinterpretación. Por eso es difícil. Y uno de los principios de corrección es que no solamente no solamente tengo que ser imparcial en el tema al dejar de pronunciarme de él, tengo que parecerlo a la luz de un observador que ve y dice y razona, oye, espérate, pues él ya está hablando de algo ahí, quiere decir que está inclinado, pues, ¿no? Lo que se llama el observador razonable, pues, ¿no? De la conducta judicial, pues. Ahora, tú fuiste juzgador, juez y magistrado. Cuando hay, vamos a ponerle, para usar números cerrados, 30 declaraciones, y de esas 30, la mayoría, 17, 18, 20 quizás, encajan en lo que se acusa, que era nepotismo, abuso de poder, abuso de función. Híjole, ¿por qué no tuve listo aquí Sí, me acuerdo. Pero sí te acuerdas, sí. ¿no? No es una cuestión numérica. Digo, yo sé que cada caso tiene su particularidad, ¿no? Y no, digo, no se puede resolver esto como si fuera un machote. Pero bueno, vamos a hablar entonces de posibilidades. Y aquí yo te preguntaría, pues sí, qué bueno que conociste el caso, bueno, lo conociste aquí, pues, ¿no? Sí, Por los documentos que mostré y todo esto. Hay una alta probabilidad para que la acusada, o sea, para lo que dicen ahí los testigos, pues sea real, ¿no? O sea, a lo que voy es que no me suena el por qué el jefe de esta unidad, o no sé cómo se llama el cargo, pero el titular de esa unidad de investigación lo haya archivado con la gran mayoría, o bueno, voy a quitarle la mayoría de a quien les tomaron las declaraciones, pues son muy coincidentes sus acusaciones. Fíjate, Aaron, voy a aprovechar que Darbe no puede pronunciarse respecto Tú dale al Rubén Aguilar. Tú dale al Rubén Aguilar. Sí, lo que quiso decir. O lo que podría decir. Fíjate, no, simplemente me voy a remitir cuando nos enseñaste el documento, Aaron. Ciertamente hay muchas entrevistas que se recabaron, pero lejos de la cantidad, tiene que verificarse precisamente la calidad del testimonio, ¿no? Y en ese aspecto recuerdo haber comentado que la valoración que se hizo de los testimonios venía viciada por no haberse aplicado determinados principios. El principal es perspectiva de género, ¿no? Que involucra directamente en el método de cómo haces la investigación. Y te comentaba, Aaron, que en aquel entonces, que si yo fuera quien fuera a resolver, yo repondría el procedimiento de investigación para que de nueva cuenta se llevara y se emitiera una nueva determinación, pero zanjando las posibles violaciones que se podían advertir, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que hay protocolos y hay métodos e incluso jurisprudencia que resulta aplicable que no se aplicaron. Y en materia incluso penal, Aaron, que es donde yo tuve la oportunidad de ejercer la jurisdicción, pues no importaba tanto la cantidad, incluso podría ser un solo testigo, ¿no? Importaba mucho la declaratoria y la calidad del ponente y lo que se engarzaba, ¿no?
que hacía coincidir mayor verosimilitud o menor verosimilitud. Pero en este caso no puedes llevar a cabo ese análisis, Aaron, si no están zanjadas determinadas, si no son aplicables determinados protocolos. Viniste a declarar, diste una entrevista, pero esa entrevista estuvo en un contexto de protección a la víctima, estuvo en un contexto de perspectiva de género, estuvo en un contexto donde hubo preguntas sugestivas o cómo estuvo el interrogatorio, ¿no? Todo eso se tiene que verificar, Aaron, para poder determinar un valor probatorio de la calidad de ese testimonio, ¿no? Y en ese aspecto, yo considero en ese momento, Aaron, en ese momento considero que no era posible llegar a una determinación de fondo sin antes sanear el procedimiento de cómo recabaste esas entrevistas y qué es lo viable y no viable de esos testimonios, ¿no? Entonces, Aaron, aún si fuera una sola declaración, pudiera dar lugar para que se remitiera a una probable Claro. responsabilidad, pero siempre y cuando no existe un efecto corruptor en con el planteamiento del método de cómo se recabó esa testimonial, ¿no? Y en este caso me parece, ¿no? Como ya lo dije en el programa que nos tocó analizar, me parece que el método aplicado no fue el correcto y era necesario regularizar ese procedimiento, ¿no? Y es lo que yo tengo entendido, pero pues no puede Bueno, pero hablar. mira, Es que la se verdad, mandó no, a reponer el- pero la verdad es muy bueno el punto que toca Fernando, porque habla muy bien de un análisis que puede realizar una persona experta en derecho y que conoce, pues, máxime que él ha sido juzgador y juzgador federal, observando estándares de valoración y de motivación que exceden, pues, no los parámetros ordinarios. Entonces, obviamente, principios que deben de ser aplicados como la perspectiva de género, pues, los puedes encontrar. Y eso, por eso yo les comentaba, bueno, cada funcionario deberá hacerse responsable de las actuaciones, pues, ¿no? En las que ocurra. Cada uno de nosotros en el Tribunal de Disciplina Judicial seremos responsables de las determinaciones que tomemos al respecto. Y para eso, pues ahí está nuestro trabajo, pues, ¿no? Y eso, la verdad es que está a disposición no solamente del público, de ustedes, sino de todas las personas, las partes, para que verifiquen que cada decisión que se tome es tomada de acuerdo a la ley y que a partir de ahí se puede advertir si existe un compromiso, una línea, una manera de estar plegado al poder político, tomando en consideración que nosotros llegamos por voto, pues, ¿no? Y que se pueda emitir un pronunciamiento en el sentido, no, pues es que vino y te parece la verdad es que yo pongo a disposición las determinaciones que hemos tomado las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial para que vean qué intensas son las discusiones que nosotros tenemos. De verdad que Las que graban, nuestros o sea, plenos o las transmiten. no las transmitimos, Y no pero hay deberían de ser constancia de ello. transmitidas. No, pues si no necesitas con leer la resolución, porque ahí vienen los votos agregados. Pero Ahí bueno, te pero puedes dar cuenta de la discusión. no los obliga la ley a, como en, o no sé No, si los obliga antes, pero en pleno, pues se graban, ¿no? O sea, digo, se transmite en vivo, ¿no? De las discusiones. sí, En mira, la verdad es que deberían de hacer eso, hombre. ¿Para no, qué pues andan sí, con no, sí, máxima publicidad? y se puede hacer. De hecho, el Poder Judicial lo hizo desde siempre y hasta después empezó a publicar. Requieres de una estructura más sólida, Presupuesto. presupuestal, de la cual quizá ahorita nosotros no tenemos un salón de plenos especial, por cierto. O sea, tenemos que hacer de una u otra manera, adecuarnos a las circunstancias Yo les presupuestales. presto las Pues, cámaras, ahí en la no, ley pues que sí, puede ir a pero grabarlos un y día sí, le vamos a tomar la palabra. Pero vamos a lo, aportar a la causa. lo que digo es que ahí van a poder advertir que verdaderamente discutimos, pues, ¿no? Es decir, yo he visto, por ejemplo, plenos de tribunales colegiados. A favor, a favor, A favor, y uy, espérate la discusión, pues, Ajá, ¿no? O incluso en contra. ¿Y por qué en contra? ¿Por qué a Sí, o favor? sea, y uno está obligado a dar razones de su voto, Ujú. pues, ¿no? O sea, y muchas veces podrán no expresarlo, las razones en un voto específico, particular o concreto, pero cuando estás ahí en la discusión, tienes que decir por qué, para la transparencia, para la claridad, para la certeza, pues, ¿no? De cuáles son las razones que te motivan, y de eso va a quedar registro, pues así van a poder las partes identificar quién resuelve de tal y cual manera, pero sobre todo lo que yo quiero dejar en claro es
el compromiso que se tiene de resolver siempre conforme a la ley. Bien, ¿hay algún pregunta, comentario? Nada más, Ok. Aarón, el Tribunal de Disciplina Judicial, sus integrantes tienen una carga social muy pesada, ¿no? Me parece que la narrativa sesgó esa carga, ¿no? De que la sociedad tiene una visión del Tribunal de Disciplina Judicial que no es correcta, pero tiene que cargar con eso el Tribunal de Disciplina Judicial. Y a razón de lo que está haciendo Darvé en este momento, de tratar de explicar cuál es la función del Tribunal de Disciplina Judicial, pues se va a ir liberando un poco esa carga, ¿no? Pero no sé qué tan conveniente sea políticamente, ya es otro ambiente, ¿no? Eso es otro ámbito, liberarse de esa carga, ¿no? Pero definitivamente esa carga narrativa ponía el Tribunal de Disciplina Judicial como un híbrido, un unicornio, que técnicamente me parece que no era posible una función así, pero pues vamos a ver políticamente Bueno, y jurisdiccionalmente cómo bueno, la libra, ¿no? El por Tribunal de por eso Disciplina. uno los invito a que incluso acudan en el momento que les sea posible a dialogar con las y los magistrados, serán bien recibidos. Dos, que verifiquen la actividad que ¿Y en están las realizando. discusiones puede estar uno presente ahí viendo o no? Ahí Fíjate que no no tienen son sala, discusiones, dices, pero de... no estamos adecuados, o sea, no sería incluso hasta sería muy inconveniente, pues no, pero eventualmente se habrá de tomar quizá una determinación en ese sentido para transparentar un poco más las determinaciones. Yo pienso que ya que sea más luminoso para poder establecer los temas, pero sobre todo tengan la seguridad de que el Tribunal de Disciplina, las y los magistrados, la presidenta y los demás estamos trabajando y que eso lo pueden constatar. Yo invito a la ciudadanía, existen los jueves de atención ciudadana. Lo que nosotros queremos es poder informar a los litigantes, las personas que tengan alguna duda, que sepan que este es un procedimiento jurisdiccional, las y los abogados, los que ejercen la actividad de la defensa jurídica de los intereses de sus clientes, sepan que es litigio. Este es un procedimiento en el que se tiene que hacer como en cualquier otro e incluso un poco hasta más intenso, pues, ¿no? Reforzado, ¿no? Sí, pues, ¿no? Para ver y obviamente, pues, a las órdenes de todo y agradecerte, Martín, el gusto de saludarte. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado, a final de cuentas, ya venir acá. Ahí nomás te pido favor, transmítele a tus compañeros ahí que no te mordimos, no te hicimos nada, que son bienvenidos aquí también, pues que me gustaría que vinieran a expresar Sí también. van a venir, sí van a venir. Sí Pero como te digo, pero dígame cuándo no, pero nomás, tienen las manos porque... llenas. Pero te digo, está el proceso de evaluación donde esa comisión está cumpliendo, la presidenta tiene a cargo toda la responsabilidad. Pero te dije, o sea, en estricto sentido, había más posibilidades de que yo pudiera, porque no conformo la comisión, no me encargo tanto de cuestiones administrativas como las que la presidenta tiene a cargo todo el día. Trabajan todo el día. De verdad te lo digo, si van al tribunal en las tardes, ahí los van a encontrar. Pues no hubieran declarado cuando andan encampañados y como los políticos, ¿ves? Que se vuelven políticos, ¿no, Martín? No, Ahí pues, vamos a estar, cuando nos no, inviten, no, pues y que está. no sé qué, Ahí y está la el sesgo, cercanía al ¿no? pueblo, Pues ya, les vamos a ya, informar, ¿no? no, Sí. pues sí hemos ido a Tengo otros como medios un de año comunicación. invitándolos, pues, pero bueno, está bien. No, gracias, No, te muchas agradezco. gracias, muchas gracias. Te Muchas agradezco, gracias, Darby. muchas gracias. Gracias, Martín. No, tío, Gracias a no. todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.